Bien, les invito a leer ahora Mateo 16, 24. Para esto ya necesito mis otros ojos. ¿Lo tienen? Amén. Bueno, el Señor Jesús es hablándonos y nos dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cada porción de esta palabra es muy, muy interesante. La verdad que hay que prestar mucha atención y empieza con una palabrita interesante. Dice entonces, y nos invita a meditar, a pensar qué es lo que acontecía en ese momento, qué estaba pasando. ¿Por qué Jesús les diría eso solo a sus discípulos? ¿Por qué si alguno quiere venir en pos de mí? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Y es que Jesús ya les había anunciado su muerte y su resurrección. Leamos los versos 21 al 23. Allí nomás en los versos anteriores, esto es lo que acontecía. Verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, siempre Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, nuestro Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué estaba pasando? Pedro quiso persuadir e impedir que Jesús cumpla con su propósito eterno. Tal vez lo hizo porque lo ignoraba, pero él no podía concebir, no estaba en su cabeza que Jesús fuera hacia su muerte, a pesar de que les había dicho que iba a resucitar. Él no pensó en la resurrección, él pensó: Señor, ¿cómo nos vas a dejar? ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo vas a morir? Tú eres el rey, tú eres el ungido, el Mesías. ¿Por qué tendrías que ir hacia tu muerte? Que esto no te acontezca en ninguna manera. ¿Y Jesús qué le responde? Aléjate de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y es que esas palabras iban en contra de la voluntad de Dios, la de llevar a su Hijo hacia la cruz. Pedro pensaba: hace poco el Padre Celestial me había revelado que tú, Señor, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el ungido, el Rey, el Mesías. Tú tienes que reinar como reinó el rey David. ¿Cómo es que te dispones a morir ahora? ¿Cómo es que tendrás que padecer mucho si tú solo haces el bien? ¿Por qué tendrías que sufrir? Y hermanos, aquí hay una primera enseñanza. Todo lo que contradice la voluntad de Dios, ¿de quién viene? De Satanás. Si tenemos que definir que el pecado es decir sí a lo que Dios dice no y decir no a lo que Dios dice sí, entonces podemos decir que Satanás siempre hará eso y te guiará a hacer lo mismo, a decir o a hacer cosas que estén en contra de la voluntad de Dios. Ahora bien, Jesús se dirige a sus discípulos, ya no estaban sus opositores, él iba de un lugar a otro escabulléndose, no por temor, no tenía miedo a ir a la muerte, sino sabía que no había llegado su hora y además era imposible que muriese un minuto antes, un minuto después. Él sabía el día, la hora, hacia dónde iba, era valiente, decidido, esforzado y iba de un lugar a otro porque además sabía que nunca lo iban a poder alcanzar y que él iría por su propia voluntad hacia Jerusalén a morir. Así que viene una pregunta: ¿te consideras discípulo de Jesús? ¿Quieres verdaderamente escucharlo?
¿Quieres seguirlo? Porque la prédica de hoy lleva por título Sígueme, la última palabra de este verso de Mateo 16, 24. ¿Quieres verdaderamente de todo tu corazón seguirlo? Pues ahora te va a dar a entender qué significa seguirlo. Escucha con atención porque esta invitación es para ti y para todos y cada uno de los que estamos aquí, de los que no han podido venir. Es una invitación para mí también. Debe ser una búsqueda diaria, no solamente de domingo. Tiene que ser en el día a día, tiene que ser constantes porque sus huellas te llevarán al gozo eterno, a esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero tiene un costo que deberás asumir, un costo que querrás evadir, un costo que evadir no te conviene porque no hay nada mejor que seguir las huellas de nuestro Señor. Un cambio es un costo que te propone un cambio total de tu estilo de vida, un costo que te invita a imitar su vida y sus enseñanzas. Y es el costo de negarte a ti mismo. Habrás de negarte a ti mismo. Y hoy debes de tomar, hermano, una decisión urgente. Hoy debes recibir esta invitación. Ojalá que ya algunos o muchos hayan tomado esta decisión, la de seguir a Cristo, porque deberás dejar atrás tus deseos, tus ambiciones, tus comodidades en favor de la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta y que te transformará para hacer todas las cosas como la hizo tu Señor. Así que es hora de ajustarse los cinturones, porque ¿qué va a ser el mundo? ¿Qué te propone los medios, la forma de vida como se vive hoy? Que apeles a la autorrealización. En ti está el poder, tú lo puedes hacer solo, solamente concéntrate, esfuérzate, estudia, trabaja, pero no consideres a Dios. Conozco a varias personas, lamentablemente, muy amados míos, muy cercanos a mí, pero que han manifestado con sus bocas, pero no le debo nada a Dios, porque yo he hecho las cosas, yo lo he logrado con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mi dedicación. No lo consideran, viven independientemente de Dios. Y mientras, por otra parte, ¿qué va a hacer nuestro Señor Jesús? Te va a invitar a negarte a ti mismo. Te va a invitar a ser humilde y manso a su voluntad, como está escrito en Filipenses 2, del 3 al 8. Vayamos a esa parte de la palabra. Así que estamos en la parte que Dios nos está hablando, que debemos negarnos a ti mismo. ¿Jesús se negó a sí mismo? Pues mire cómo nos revela la palabra lo que Él hizo. Cómo su humillación fue voluntaria y cómo nos aconseja hacer las cosas. Filipenses 2, verso 3, dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, como dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, semejante a ti y a mí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y aquí vemos que el consejo divino nos dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria. Cuando alguien que tiene autoridad, sea fuera de aquí o dentro de la iglesia, te dice algo, entonces
A veces no reaccionas con la humildad, con la sumisión que Dios requiere, sino entras a la contienda. ¿Por qué me tienen que decir esto, el otro? Si yo lo estoy haciendo bien. Es que no hay un principio de humildad y sumisión todavía en uno. Por ejemplo, llegamos y felizmente vamos superando esa parte de nuestra vida eclesiástica. Cuando llegamos viene un ujier y te dice, por favor hermano, siéntate acá, porque tú querías sentarte allá, y te dice y te molestas y a veces no se hacía caso, pues ahora ya se empezó a hacer caso. Pero ¿qué pasa si te dice, siéntate acá, y ya te sentaste y ahora cámbiate a otro lugar? De repente vuelves a reaccionar mal. Pero esas cosas no son señales ni de humildad, ni de sumisión. No es ser manso tener esas actitudes. Por lo tanto, Dios quiere que te sometas a toda autoridad, a la autoridad que le ha dado al esposo, a la autoridad que le ha dado a los padres, a tu líder, a tu pastor. Simplemente te pide que seas humilde y sumiso. Ser humilde y sumiso es ser obediente, dócil, subordinado a la autoridad, a la voluntad o guía de todo aquel que Dios le ha concedido autoridad. Aún a las autoridades del mundo que obran mal, Dios las ha puesto allí para que de alguna otra manera haya orden. Sin eso, ¿cómo sería nuestra vida? Si así hay guerras, peleas, contiendas, hay vanagloria porque tienen poder o cierto estatus, ¿cómo sería si no hubiese eso? Todos querríamos estar sentados ahí y nos mataríamos unos a otros seguro. Pero ser sumiso, ser humilde es estar presto para acatar los consejos sin cuestionarlos. Porque piden consejo, se les da el consejo y después cuestionan el consejo o no obedecen el consejo. Y al final muestran actitudes que no son las correctas cuando deberían mostrar actitudes serviles para evitar precisamente esto, evitar las contiendas, los conflictos, que es lo que dice la palabra de Dios en esta primera parte, que no mires lo que a ti te parece bien, sino que estés siempre mirando lo de los demás. Otro ejemplo de humildad y sumisión es el llamado de Dios a congregar. No podemos faltar a la congregación, salvo por algo de fuerza mayor, por algo que te impida realmente venir, una enfermedad, algo que no puedas evitar totalmente porque te es imposible, ¿no? Pero en las demás ocasiones no debes de faltar a congregar, porque tú tienes que ser manso y humilde y obediente. ¿A quién? ¿Al pastor que te dice ven a congregar? ¿Quién es el que te invita a congregar? ¿Quién es el que te invita no dejes de congregar como algunos tienen por costumbre? El Señor. Recuerda eso, hermano. El que te invita es el Señor, no ningún otro hombre puesto en la iglesia. Pero, ¿qué pasa? ¿Y qué sigue pasando? A veces conversamos y decimos, hermano, te extrañamos en la iglesia, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? No, es que fue cumpleaños de mi mamá. No, es que fue cumpleaños de mi papá. No, que tenía que hacer algunas cosas que no podía dejar de hacer. Cuando la verdad que sí puede haber algunas cosas, pero hay otras que sí puedes dejar de hacer. ¿Qué crees que dice el Señor al respecto? ¿Qué crees que te dice con respecto a estas cosas, a una visita inesperada y que tú le digas, ya ahora, Señor, ya no puedo ir a tu casa porque ahora tengo que atender a estos señores, a estos vecinos, a estos amigos, a estos familiares tan queridos que con tan buena voluntad han venido de manera inesperada a visitarnos? ¿Sabe lo que dice el Señor Jesús? Leamos Mateo 19, 29. Y es que Dios te invita a que le obedezcas y a que seas manso y humilde porque hay mucha recompensa en ello.
Hay bendiciones espirituales que son mayores que cualquier bendición material, porque al tener tú conciencia de lo que tienes que hacer, ser obediente, manso y humilde, Dios te bendecirá con entendimiento, con sabiduría, con sabias decisiones en cada situación difícil que encuentres en tu vida. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Qué les dijo a sus discípulos? Aquellos que dejaron todo y decidieron seguir a Jesús. Verso 29, Mateo 19. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá ¿cuánto? 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿No es una gran recompensa acaso? ¿Valdrá más dejar de venir, rechazar la invitación de Dios a cualquier invitación a congregar, sea el culto dominical, sea el miércoles de oración, sea de adolescentes, de jóvenes, de varones, de damas o cualquier otra invitación que nos haga el Señor, como el seminario, el ayuno? ¿Dónde es mejor estar? ¿En el lugar correcto o en el lugar incorrecto? ¿Será correcto quedarte en casa por un cumpleaños? Has tenido 6 días de la semana y el día que te toca ir a escuchar la palabra de Dios, ¿será correcto quedarte en casa? Es para meditar, hermanos, porque acá lo que nos está diciendo el Señor que dejes cosas, que dejes aquello que de repente te complace, te gusta. Dejar quiere decir que tienes que asumir un compromiso radical, que tu sí debe de ser sí, porque está hablando de dejar casa, de dejar tierras, que son posesiones, y de dejar hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos, o sea, la familia, porque esto que no es malo, mejor es estar en el lugar correcto, cuando te invita a congregar. Seguro que la familia es de gran valor. De hecho, todos amamos a nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Queremos estar al lado de ellos, a veces no podemos, y cuando llega algo que nos invita a recordarlo como su cumpleaños, queremos estar, y justamente coincide domingo. Justamente coincidió domingo. Ellos te invitan o llegan a tu casa de manera inesperada y dicen, quiero tomar el desayuno contigo. Pero, hermanos, ¿quién es mayor, el que te invita a esa reunión o el que te invita a estar presente hoy domingo acá? ¿Cuál es la invitación más apreciada que debe haber en tu corazón? Pues la de aceptar la invitación de tu Señor. Tus posesiones materiales son importantes y es necesario que las proveamos. Sobre todo los varones estamos invitados a hacer esa labor. Hay que proveer y los jóvenes seguramente tendrán que esforzarse, a veces estudiar y trabajar, o solo estudiar para después trabajar, para poder cumplir con este mandamiento del Señor. Y porque Dios también lo dice así, en 2 de Tesalonicenses 3:10 dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Pero una vez que ya termine ese tiempo de impedimento, de venir a ciertas congregaciones, a ciertas invitaciones del Señor a congregar, entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Ya está bien, ha habido un tiempo de estudios, un tiempo de trabajo que me impide, pero una vez que termina ese tiempo y que uno ha estado manteniéndose a los pies de Jesús, rogándole para que acabe ese tiempo, ¿qué tienes que hacer tus pies? Correr nuevamente a la congregación. ¿Por qué debes volver nuevamente corriendo a la congregación? Porque es necesario que escuches, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué pasará si no lo haces? Tu fe se va a diluir. Y no hay nada más precioso que una fe
firme y fuerte en Cristo Jesús. No dejes, hermano, que tu fe se diluya. Cuando dejas de congregar va a ocurrir eso. Pensarás que sí oro, sí hago mi devocional, sí escucho, pero Dios quiere el paquete completo. Haz todo eso, haz tu disciplina cristiana, pero también ve corriendo a todo aquel llamado que hace Jesús para invitarte a su casa. ¿Y por qué lo tienes que hacer? Por el nombre de la iglesia, la reputación de la iglesia, porque el pastor te lo dice así, te lo recalca hoy y otra vez, o por amor al nombre de Dios. Porque el verso dice, el que deje todas estas cosas por mi nombre. Y el nombre de Dios, el nombre de Jesús es precioso, debe ser apreciado grandemente en nuestras vidas. No hay otro nombre mayor que ese nombre. Y el nombre representa el carácter de una persona, la autoridad que tiene una persona. A veces nos jactamos nosotros y decimos, yo soy de apellido García y yo soy de apellido Díaz. Yo pertenezco a esta familia, renombrada familia. ¡Wow! ¡Qué apellido tenemos! Pero acá no estamos hablando de esos nombres terrenales, sino del nombre del Creador de todas las cosas, el que te da vida a ti y a mí. El nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Y es por la causa de Cristo que debes de dejar estas cosas. Es por su voluntad preciosa de mantenernos escuchándolo a Él. Mañana, tarde, noche, 24/7, todos los días, pero también cada vez que te llama a congregar. Él tiene la autoridad para hacerlo, pero no quiere que lo aceptes como algo forzado. Él quiere que lo aceptes como algo que nace de tu corazón, que logras entender lo que es para bien tuyo y mío, que es para bien de la congregación, para hermanarnos, para ser más unidos, porque si no andamos en nuestros pensamientos o en la influencia mundana. Él quiere que lo escuches para lograr esa cosa aquí en la iglesia, que es la unidad, que es esa fuerza que nos va a impulsar a mantenernos todos juntos hasta el final. Eso significa el nombre de Jesús. Y Él tiene la autoridad para darte órdenes, para darte mandamientos, consejos, para que se cumpla su palabra. ¿Y qué nos dice de su palabra? Que lo que Él ha empezado en ti y en mí, Él la va a terminar. Él también ha dicho que hará todo para que cada vez nos parezcamos más a Él y tomemos toda decisión y resolvamos todo como Él lo hizo. Su nombre es santo y Él nos hará caminar en santidad. Y Él quiere que tú y yo caminemos en santidad, que recordemos todos y cada uno de sus mandamientos, que los guardemos y que hagamos como Él quiere, que demos fruto como a 30, como a 60 o como a 100, como nos habló la semana pasada. Y por eso nos dice que el que deja todo esto, ¿cuál va a ser la recompensa? Recibirá 100 veces más. Pero ¿ya comprendieron cuál es el costo? Dejar tu comodidad, tu confort, dejar tu complacencia de estar viendo la televisión, de sentarte ahí horas, de hacer lo que más te gusta. Sí, que me gusta el fútbol, el vóley, el deporte, sí, pero a cada rato no te basta con un par de horas a la semana. Bueno, salvo que sea tu profesión, pero juega y dedícate a eso porque eso es lo que va a proveer para tu casa. Pero después de eso, más de eso, creo que ya eso no se debe hacer y no es bueno ni para uno ni para la familia, si es que es un varón o una dama ya casada y con responsabilidades en el hogar. Así que recibirá 100 veces más, nos dice que las bendiciones espirituales serán abundantes tanto en esta vida como en la venidera. Porque, ¿qué nos dijo el verso?
Y bueno, como en la parábola del sembrador, que explica que el que vive como Jesús quiere puede dar hasta como a 100 veces más. Siembra uno, produce como 100. Pero no es como los falsos maestros o lo que se predica en otras iglesias llamadas o dícese iglesias, pero no creo que sean las iglesias, la iglesia del Señor o las iglesias del Señor, porque te dicen, ¿cuál es lo que desea tu corazón, hermano? ¿Tener un carro, tener una casa? ¿Cuánto cuesta el auto? $20,000. Ah, entonces siembra $200, porque multiplicado por 100, Él te va a dar 20,000, te podrás comprar tu carro. ¿Han escuchado eso? ¿Han ido a otras iglesias y escuchar que dicen así? Yo sí lo he escuchado. Siembra, dice, siembra y Dios te va a multiplicar como a 100. Pero eso lo dicen los falsos maestros, los falsos profetas, aquellos que engañan a su pueblo y que solamente están interesados en que haya ingresos en la iglesia para lucrar, para tener más de lo que necesitan y para vivir de las ofrendas que equivocadamente lo dan porque no solamente obedecen a un pedido por satisfacer sus necesidades propias. Dios no quiere eso, Dios quiere bendecirte y darte 100 veces más, pero 100 veces más de entendimiento, 100 veces más de sabiduría, 100 veces más de santidad, 100 veces más de saber qué tienes que hacer en las situaciones complicadas de tu vida. A eso se refiere el Señor. Te dará 100 veces más, pero ¿estás dispuesto a dejar esas cosas que te complacen, a dejar esas cosas que te podrían llenar de dinero? ¿Estás dispuesto a ser como los discípulos de Jesús, esos 12 que cuando los llamaba dejaban casa, dejaban su trabajo y dejaban todo? ¿Podrás hacerlo en algún momento de tu vida? Porque Jesús no te va a decir déjalo y déjalo para siempre, sería un irresponsable aquel que hace eso. Pero un tiempo de tu vida no podrás separar para Jesús, para vivir como Él lo hizo y como le pidió que hagan sus apóstoles, y así lo hicieron por el poder que recibieron luego con la venida del Espíritu Santo, el otro Consolador, porque aún ellos andaban con Jesús, pero no podían hacer todavía. No era el momento. Tenía que venir el otro Consolador, la promesa de que Él se iría, pero llegaría alguien que viviría dentro de nosotros, alguien que nos daría la fuerza necesaria para vivir como Jesús vivió. ¿Y recibieron 100 veces más o no? 100 veces más de fuerza para resistir las persecuciones, 100 veces más de fuerza para ir hacia su muerte como lo fue Jesús. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por tu Señor Jesús? Él dio la vida por ti y por mí. ¿Tú estás dispuesto a dar tu vida por Él? A dejar la familia muchas veces y a dejar hasta tu casa y tus tierras, tus posesiones. ¿Tu corazón ya aprendió eso y ya puedes hacerlo? ¿Necesitas aún capacitarte más? El Señor te está invitando hoy a que te niegues a ti mismo, a que dejes esas cosas que muchas veces son banales, son momentáneas. Él te invita a vivir en la eternidad, porque te dice que heredarás la vida eterna. Y acá hay una recompensa no solo para el futuro, sino también para el presente. Porque conocer a Dios y a su Hijo Jesús es la vida eterna. Conociéndolo, viviendo como Él quiere, vivirás aquí ya. Ya empezó tu vida eterna. Pero para que la entiendas profundamente tienes que conocerlo y dejar muchas cosas atrás. No te estoy diciendo a nadie, ni les estoy diciendo dejen su trabajo, dejen sus estudios. Lo van a hacer porque ya les dije, el que no trabaja, que no coma, hay que hacer ese esfuerzo. Pero acá Dios te está invitando a que habrá momentos en que te tendrás que negar a ti mismo y que tendrás que hacerlo, y te llenará eso el corazón de gozo porque recibirás 100 veces más y heredarás la vida eterna. Juan 17:3 nos dice, ¿qué es la vida eterna?
Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él lo envió para morir por nosotros. Hay que conocer cómo fue su caminar. Hay que conocer cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que muramos a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestras ambiciones para vivir para Él, para la gloria de Dios. Negarse a sí mismo es como dice los versos de Filipenses 2, del 5 al 8, que ya los hemos leído. Y es una invitación a ser obediente como Jesús. Ser obediente algunos días o todos los días. Todos los días, ¿no es así? Y es hasta cierta etapa de tu vida o hasta la muerte. Jesús murió en la cruz. A ti no te va a pedir que vayas a la cruz, pero sí que tomes tu cruz. Y tienes que tomarla desde que te alcanzó para salvación, para ser siervo de Él y a no ser más siervo del pecado. Ser obediente es oír para hacer. No solamente ser oidores, como dice su palabra en Santiago, sino también hacedores de su voluntad y no la tuya, menos la del mundo. Así que tú y yo debemos tomar nuestra cruz. Y en parte no es otra cosa que priorizar los valores espirituales antes que los valores familiares, laborales y mucho menos los valores mundanos. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Será a partir de ahora quedarte en casa por un cumpleaños? ¿Será a partir de ahora quedarte en casa y no asistir a congregar cuando te sientes cansado? ¿Cuando te sientes desanimado? ¿No crees que cuando vienes acá pasa eso, que vienes cansado y sales con fuerza? ¿No es extraño y parece contradictorio? Ya no puedo, me quiero rendir. Vienes acá, Dios te habla y ya quieres ser un guerrero nuevamente. Tienes que hacer eso, hermano, que estar aquí conviene. No hagamos como David no estuvo en el lugar que le convenía. Evadir a Jesús no te conviene. Aceptar su invitación es lo mejor que puede pasar en tu vida y en la mía. Así que escuchemos y hagamos. No solo escuchemos, hagamos, contagiemos esa actividad. Hay mucho por hacer, hermanos. La iglesia de Dios debe hacer todo lo que esté en sus manos para vivir primero bien en los hogares y luego transmitirlo eso a casa. Si formas hogares fuertes en Cristo donde lo consideras día a día y a cada momento, se reflejará acá en la iglesia. Si crías hijos para la gloria de su nombre, acá verás las actitudes correctas en la iglesia de lo que ya has hecho en tu casa. Tú como papá y mamá debes despojarte de aquellas cosas que mal te enseñaron tus padres y tus madres. Doy gracias infinitas a Dios porque hizo el trabajo que mi esposo y yo no pudimos hacer. Habíamos enseñado mal y yo me hago responsable de la mala enseñanza de mis hijos y el más ejemplo que di, pero Dios lo hizo por mí. Si todavía crees que no puedes hacerlo porque ya tienes hijos mayores o has perdido el tiempo, solamente decídete a seguirlos, hermano. Acepta su invitación. Lo que tú no puedes hacer, lo que te parece imposible, Él lo hará. Y tu hijo vendrá corriendo a congregar. Tu hijo querrá escucharte en casa. Tu hijo te pedirá, como ya hay ejemplos aquí, que papito, ya llegaste a casa, compárteme la palabra.
piensa, estoy cansado, pero reacciona y dice, no, debo de hacerlo. Te gozarás, hermano. No hay cosa más maravillosa que hacer esas cosas. Cambia, recibe al Señor, niégate a ti mismo, síguelo y verás el fruto maravilloso, el gran gozo de tu corazón y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La cruz, hermanos, es un símbolo y es un símbolo de sufrimiento, de sacrificio, de muerte. Muerte a tus deseos, a tus pasiones. A veces pasan cosas que no sabemos por qué nos pasan si estoy siguiendo a Jesús. Y es que Jesús quiere mostrarte algo que todavía no has sacado de tu corazón. Algo en lo que te sigues equivocando. Algo en que todavía no lo puedes ver porque has sido criado así, has vivido así. ¿Cuánto me costó sacar cosas enraizadas en mi corazón cuando viví 47 años de mi vida mundanamente? Hay un gran costo, sí, pero es un costo precioso, un costo invalorable. El costo de vivir al lado del Señor es un costo maravilloso. Disponte, hermano, a dejar algunas cosas por amor a Jesús. Disponte a sufrir por seguirlo, por obedecerlo. Gálatas 2:20 nos da la forma o el sentir que debe haber también en ti y en mí. Nos dice, ¿cómo los dice? A ver, todos juntos, en voz alta. Con Cristo. Y ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Sí, hermano, cuando sigas a Jesús muchas veces vas a tener esa percepción de que te van a seguir, pero te van a seguir para crucificarte. No literalmente irás a una cruz a que te pongan los clavos en tus manos y en tus pies o que te atraviesen una lanza, pero te sentirás así, que estás crucificado con Él. Que pelear contra el pecado es algo a lo que el mundo se opone, el príncipe de este mundo se opone, él te invitará a pecar, pero tú vas a pelear contra eso, vas a negarte a ti mismo y te sentirás, como dice acá, como crucificado, pero ya no debe vivir tu ser, sino quien debe vivir en ti, Cristo Jesús. Y todo tu cuerpo, todo tu ser debe caminar y seguirlo y abrazarlo y hacer las cosas como debes hacer. Respétense, respeta a tu hermano, a tu hermana aquí en la iglesia. No hagas cosas indebidas de las cuales después te tengas que arrepentir. Eso no pertenece a la fe del Hijo de Dios. Eso no pertenece a aquel que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Él vivió como ejemplo de santidad y Él quiere que sigas esas pisadas. Somos débiles en algunos aspectos, pero ya sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en la fe del Hijo de Dios, en vivir como Él vivió. Y no te equivoques, hermano o hermana, ¿a qué es sufrir? Por seguirlo, porque muchas veces vas a sufrir por desobedecerlo. Si quieres, porque no podrás evitarlo, si quieres aceptar que el sufrimiento es parte de esta vida, sufre, pero sufre por seguir a Jesús y no por desobedecerlo. Cuando entiendas profundamente lo que significa eso, entenderás por qué pasan cosas en tu vida y en la mía. ¿Por qué pasas cosas que no entiendes? ¿Por qué te alejas en vez de seguirlo? ¿Por qué eres de aquellos que entran, vienen 1, 2, 3, 4 y luego se pierden por otro tiempo, vuelven a venir, se vuelven a perder? Jesús no hizo eso. Jesús siempre andaba tras lo que le decía y le decía a su Padre, y Él lo hacía.
Él decía, lo que yo veo que él hace, yo también lo hago. Y es que Padre, Hijo y Espíritu Santo están interesados en que camines. Y mandó a su Hijo para que siga sus pisadas. De otra manera no hubiéramos podido saber cómo hacerlo. Pero Jesús marcó sus huellas. Y esas huellas están impregnadas ya en tu corazón. Así que seguir a Jesús es lo mejor que puede pasar en tu vida, en la vida mía. Nunca, nunca le digas no. Nunca dejes de organizar, nunca pongas pretextos. Siempre habrá algún pretexto. Algunas ocasiones no podrás venir, es cierto, pero en otras sí. Si te organizas y te dispones, vas a obtener el tiempo. Si te mantienes en oración para que Dios te quite ese tiempo de no congregar y crees que lo va a hacer, lo hará, como ya muchas veces ya lo ha hecho, y acudirás a su llamado. No te lo pierdas, hermano, hermana, hay muchas bendiciones. Tú das como 1 y Él te va a dar como 100. ¿Lo crees? Te va a dar como a 100. ¿Qué es más importante? ¿Tus logros, tus posesiones, tu propia familia? Ayer en la reunión de varones nos recordaba que nada es nuestro. Ni la vida, ni tu esposa, ni tus hijos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De él es todo. Pero tú eres el mayordomo para administrar todas esas cosas. Y si bien debes ocuparte en tu familia, muy bien. Y si bien debes trabajar para proveer, muy bien. Pero eso no debe imposibilitarte a venir a escuchar la palabra de Dios. Así que no solo es decir sí y después dejar de hacer. Es un compromiso radical, como les decía. Si yo digo sí, pues es de comienzo a fin. No es un día, una semana, un mes. Habrán excepciones, claro, por salud. Pero cuando uno se mantiene en el Señor, cuando uno permanece en el Señor como el pámpano en la vid, sabe qué hacer y Dios provee de esas cosas. Soy testigo, muchas veces no he sabido negarme a mí mismo, pero entendiendo poco a poco, entonces es que he logrado vencer aquellas cosas que yo creía que no podía vencer. Y entendí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que puedo dejar atrás mi timidez, mi temor al público, porque entiendo que el amor de Cristo fue el que hizo que deje su morada celestial para venir a un mundo lleno de maldad y de pecado, pero para morir por ti y por mí. ¿Cómo no morir a mí mismo? ¿Cómo no negarme a mí mismo? ¿Cómo no entregar algo de lo que Él me ha enseñado? Debemos de hacerlo, y la invitación no solo es para los que tengan que estar parados aquí al frente, es para todos y cada uno de nosotros. Es hora de dejar algunas cosas que nos complacen, que nos interesan. El llamado no es por 1 año, no es por 2 años, es para toda la vida, hasta la muerte, hermanos. Hasta que Dios te dé un poquito de fuerza. Grandes ejemplos hay aquí. También hay otros malos ejemplos. Dios quiere que nos unamos en los buenos ejemplos y que todos hagamos lo que Él quiere. ¿Se necesita esfuerzo? Sí. ¿Se necesita separar tiempo? Sí. Y lo habrás de separar para el servicio en la iglesia y para la iglesia, para tus hermanos. La unión espiritual es más fuerte que la unión familiar. ¿Qué te une a ti y a mí? Cristo Jesús, el que dio la vida por ti, para que dejes la vida de pecado y entres en el reino de los cielos. Él hizo eso con ese propósito, de que estés aquí escuchándolo y no en otro lugar. Es tu hermano, es tu hermana, es un hijo de Dios. Tenle paciencia, no todos crecen al mismo tiempo.
No te creas superior a Él. No te vanaglories si ya conoces un poquito más o has recibido más dones o tienes más capacidad para hablar. Nada, hermano, porque nada es nuestro. Solamente por la gracia de Dios es que estamos aquí. Todos y cada uno. Nadie debe vanagloriarse como leíamos en Filipenses. Nada debe estar ocupado solamente en uno mismo, sino también en los de los otros. Y ojo, esto es sin descuidar el trabajo y la familia. Nos lo dice el Señor otra vez. No descuides el trabajo ni la familia. ¿Es tu prioridad antes que tu servicio en la iglesia? Sí, pero una vez que digas sí al servicio, pues tiene que ser un sí de un compromiso radical. Separo tiempo para mi familia, separo tiempo para mi trabajo y separo tiempo para mi servicio. ¿Agotador? Sí, pero ten por seguro que el Señor te renovará las fuerzas, hermano. El esfuerzo alcanzado, dice. Cuando ya no puedas, ven, escúchalo y verás cómo recuperarás esas fuerzas. No hice el trabajo, el proyecto que quise hacer por estar aquí. Pues cuando salgas de aquí tendrás la idea clara de qué es lo que tienes que hacer para desarrollar ese trabajo. No sé qué hacer con mi matrimonio. Pues empieza a hacer todo lo que Dios quiere. No solamente ores, lee la Biblia, el devocional, tu disciplina cristiana. Congrega también. Invita a tu esposo o a tu esposa que haga lo mismo. Y verás cómo las cosas que tú no haces, Dios las hace por ti, porque recibirás como 100 en bendiciones espirituales y también en sabiduría para hacer todas las cosas que te llevarán a cubrir tus necesidades materiales. Hay un orden siempre y nuestro Dios es un Dios de orden. Él no se equivoca, Él sabe y por eso nos dice lo que tenemos que hacer. Vamos entendiendo lo que significa: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y seguir a Jesús. Primera de Pedro 2:21 nos indica el camino. ¿Qué nos dice aquí? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir su llamado. Para eso hemos sido llamados, para vivir como Cristo Jesús. Sufrió, padeció para ir a la cruz, tuvo que escabullirse para Él determinar, no porque nadie lo envió a la cruz, Él fue a la cruz y determinó el momento de ir a la cruz y determinó el momento en que debía de ser crucificado. Nadie lo crucificó, Él fue a la cruz. Para eso has sido llamado, para tomar tu cruz, para que te dispongas también a padecer por otros. Algunos te harán de repente la vida a cuadritos, la vida difícil, pero tú estás hecho para eso, hermano, para soportarlo, para darle palabra, para orar por ellos, para resistirlo y para creer y estar convencido de lo que tú no puedes cambiar, Él lo va a cambiar. A su tiempo lo cambiará. No a tu tiempo ni a tiempo de cualquier hombre, al tiempo del Señor. Estaba dicho cómo iba a morir y en qué tiempo habría de venir y en qué tiempo habría de morir y en qué tiempo volverá a venir. Es en el tiempo del Señor. Y en el tiempo del Señor, Él te va a guiar. Así que acá, 1 Pedro 21, te dice, sí, para esto ha sido llamado, sigue su llamado, su ejemplo, sus pisadas. Y Él no anunció su muerte como algo triste. No era para entristecerse solamente. Él lo anunció como que daría su vida, como efectivamente
la dio. ¿Pero para qué? Para darte vida a ti y para darme vida a mí. Jesús nunca huyó de la muerte, nunca se negó a sí mismo, nunca dejó de negarse a sí mismo. Siempre hizo eso. Él no hacía su voluntad, hacía la voluntad de su Padre y lo hacía de una manera férrea y fuerte. Y Él no huyó de la muerte, sino que la enfrentó y la venció. Y nos ha dado vida a nosotros. Y eso quiere que tú hagas. Por eso dice que tú eres más que vencedor. Si haces esto, serás más que vencedor. Vivirás para los otros, ya no te concentrarás en ti. Sufrirás y te sentirás agotado hasta lo máximo, pero Dios te renovará las fuerzas. Vencerás al pecado, vencerás a la muerte, porque la muerte el pecado es la muerte. Entonces hay un camino a seguir, hermano. Es el camino de Jesús. Ya sus huellas están marcadas en tu corazón. Solo debes seguirlas, no te distraigas. Que nada te distraiga, hermano. Soporta, sigue, esfuérzate, sé valiente. No te alejes del Señor. Acércate, como lo vimos la semana pasada. Como hacían sus discípulos. Querían escuchar, querían estar cerca de Él, querían mantener una relación cercana a Él. ¿Por qué? Porque sabían que al entender ellos podían ver con claridad todo lo demás. ¿Quieres ser sabio? Sigue a Jesús. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Para concluir, hermanos, esto tiene un porqué. Y el verso 25 de Mateo 16 nos lo dice. Y es una paradoja. ¿Qué nos dice Mateo 16, 25? Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ya tienes vida en Cristo Jesús, pero ¿quieres vivir en Jesús? Y para la gloria de Jesús, ¿quieres hallar esa vida? Tienes que hacer lo que Él quiere. Porque aquí leemos algo que parece ilógico. ¿Cómo es eso de que si yo quiero salvar mi vida, la voy a perder? Pero esto nos desafía a meditar profundamente y a tomar decisiones sabias, porque la palabra vida sugiere no solamente vida física, sino también vida espiritual, porque allí comienza todo. En tu contacto con Dios, en buscarlo, en negarte a ti mismo, porque este verso de Mateo 16, 24 está muy relacionado con el mandamiento de Dios de amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu alma, con todo tu corazón. Si te niegas a ti, vas a poder lograr amar a Dios como Él quiere. Si quieres seguir a Jesús, vivirás como Jesús quiere y hallarás la vida. Así que debes concentrarte en todo aquello que Dios quiere en tu vida espiritual. Allí ordenará todo lo demás. Cualquier cosa que quieras saber y cómo hacer en tu área, en cualquier área de tu vida, escucha y luego haz como Él te lo recomienda y verás los resultados. Porque si tú haces eso, Él te va a dar como a 100. Y aquí hay algo muy interesante. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, dice. ¿Cuándo la hallas? Cuando aceptas el sacrificio y renuncias. Aquí hay una palabra clave. Voluntariamente, de tu propia voluntad. Nuevamente, no es porque el líder, el hermano, la hermana, el pastor te lo dice, porque solamente se habla o se profetiza de lo que ya Jesús dijo, o Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis te dice y me dice. Así que haya tu vida si es que haces eso, voluntariamente, nadie te tiene que coaccionar, es una reacción propia de
de valorar lo que Jesús hizo, camino a su muerte y porque precisamente murió, pero también resucitó. Y en su resurrección tenemos vida en Él. Así que tienes que renunciar ¿a qué? A tus propios deseos, a tus intereses, a tus pasiones, en beneficio de tu familia, de la congregación y de la sociedad. ¿Quieres ver a tu familia transformada? Sigue a Jesús. ¿Quieres ver a la congregación de una manera como hasta ahora no la hemos visto? ¿Quieres tener el local propio para alabar y hacer más obras en el nombre del Señor, por amor a su nombre? Sigue su camino. A propósito, les digo que ya hemos conseguido un nuevo local. Ya Dios abrió esa primera puerta y estamos a la espera. Palmas para el Señor. Estamos a la espera también de que el proyecto terreno se dé. Creemos y estamos conscientes de que si es la puerta que Dios ha abierto, nadie la podrá cerrar. No habrá autoridad ni voluntad humana que la pueda cerrar. ¿Quieres ver a una congregación radiante, fuerte, firme, poderosa, que se ayude unos a los otros, que coopere en el crecimiento espiritual de todos y cada uno, uno a uno haciendo esa labor hasta que todos estemos unidos en verdades espirituales? Sigue a Jesús. ¿Quieres ver a un país transformado como lo hizo Jesús? Jesús enseñó a 12 y estos 12 difundieron la palabra por todo el imperio romano y ese imperio cayó. ¿Se puede transformar inclusive a la sociedad, a nuestro país? Sí se puede, pero tienes que seguir a Jesús. Tienes que entender que todo tiene que ser para la gloria de Dios y tienes que hacerlo sin pedir nada a cambio. Nada a cambio aquí, porque las bendiciones vendrán de arriba, del cielo. ¿Sabes cuál es la recompensa mayor? La paz y el gozo en tu corazón de vivir como que recibes cuando vives como Jesús vivió, en una plena relación con su Padre, siempre obediente, manso y humilde. Por último, hermanos, si logras entender el significado de seguir a Jesús y logras ejecutarlo en tu diario vivir, hallarás tu vida en Él por causa del precioso nombre de nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos.